La reflexión de hoy se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El Señor le ordenó a Elías que fuera a Sarepta, un pueblo fuera de Israel, donde una viuda le daría de comer. Él obedeció y encontró a una mujer recogiendo leña. Él le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La viuda, sin embargo, estaba muy necesitada. Ella respondió: Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La viuda de Sarepta esperaba que la comida que estaba a punto de preparar fuera la última para su familia. No tenía otra perspectiva que morir de hambre. La respuesta que dio Elías a la viuda de Sarepta seguramente fue una prueba de su fe. Él le dijo que ella iba a preparar algo de comida para él, de todos modos usando los últimos ingredientes para él, pero añadió una promesa: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escasearán, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes 17, del 1 al 4. La fe de la viuda fue evidente en su obediencia, y Dios fue fiel a su promesa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El suministro de alimentos de la viuda se extendió sobrenaturalmente como se prometió. No sabemos cuánto tiempo había estado viuda, pero se nos dice que la viuda de Sarepta tenía un hijo. Probablemente había estado abastecida, pero ahora estaba sufriendo a causa de la sequía. Ella había dicho que esa era la última comida que iba a tener con su hijo. Ella era creyente y sin embargo el Señor permitió su angustia. El versículo 2 indica esto. Él sabía todo acerca de la aflicción de la viuda de Sarepta, como nos dice el versículo 9, pero estaba obrando su propósito tanto para ella como para Elías. Estaba haciendo que Romanos 8:28 fuera cierto para ella y también para el profeta. Ella había perdido la esperanza. En el versículo 12 nos dice que ella pensó que estaba preparando su última comida antes de que ella y su hijo murieran. ¿Por qué perdió la esperanza? Porque sus ojos estaban sobre las tinajas de harina y la vasija de aceite en vez de que estuvieran en el Señor. Si fijamos nuestra fe en cualquier cosa aquí abajo en esta tierra, ciertamente perderemos la esperanza y nuestra fe flaqueará. Pero si ponemos nuestra fe en Dios, Él nunca nos fallará. Cualquier hombre de fe más pequeña habría vacilado y fracasado cuando el arroyo se secó, pero no Elías. Su fe fue evidente. Elías tuvo fe para creer a la palabra de Dios. Miren los versículos 8 y 10. Elías vivió de la palabra del Señor, como debemos hacerlo también nosotros hoy en día. Cuando nuestras acciones son reguladas por la palabra de Dios y nuestras vidas son vividas en el centro de su voluntad, no tenemos nada que temer. La fe de Elías era muy fuerte, al igual que la de fe de Abraham. Elías tuvo fe para hacer una petición inusual, sin embargo, recordemos que tenía en mente lo que Dios le había dicho. Esto está registrado en el versículo 13. Qué extraño que le dijera a esta viuda afligida por la pobreza: hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de que le hiciera una torta cocida y se la trajese, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué significa esto? Significa que él estaba de pie ante ella como representante de Dios y que le estaba diciendo que pusiera a Dios primero. El principio de poner a Dios primero en nuestras vidas se destaca claramente en Mateo 6, del 31 al 34. Cuando estamos preparados para darle a Dios el primer lugar, podemos estar bastante seguros de que nuestra provisión está garantizada. Elías tuvo fe para declarar la fidelidad de Dios.
El versículo 14 nos dice esto: las apariencias estaban en su contra, pero Elías tenía la palabra del Señor sobre la cual descansar, y la fe es simplemente tomar la palabra de Dios. Por lo tanto, pudo decirle a la viuda de Sarepta que porque Dios había dicho que él proveería. Elías le aseguró la promesa de la provisión de Dios a la viuda. Fíjense en las hermosas palabras para ella en el versículo 13: no tengas temor. El Señor nos dice esto una y otra vez: no tengas temor. La viuda de Sarepta también tuvo fe en la palabra del profeta, y por esa fe ella creyó a la promesa de Dios, que si le daba primero al profeta, también sería bendecida. Elías le declaró la promesa de Dios a la viuda de Sarepta, y ella se aferró a ella y actuó por fe. En los versículos 15 y 16 vemos que a medida que la viuda obedecía al Señor, se le dio la provisión. Tienes una necesidad apremiante. Quizá el Señor te está guiando a establecer un hogar y tú preguntas cómo vas a proveer, o te preguntas cómo podrás llegar a fin de mes. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso declara su palabra. Con respecto a esta provisión de Dios para Elías y a la viuda, recuerda que todo lo que el Señor dio e hizo por Elías y la viuda se cumplió, y lo mismo puede hacer por ti hoy en día, porque Dios cumple sus promesas y provee siempre a sus hijos que se aferran a Él con fe. Amén. Que el Señor te bendiga.